Olis, antes de empezar les quería mostrar algo que no les puedo mostrar desde ahí. Pensé que iba a llegar. Estoy de rodillas por lo siguiente. Les quería mostrar... Free Free. Ay, qué linda. Ya Free Free. Tenemos ya 2 gatas y una perra en casa. Las explicaciones son largas. ¿Qué es esa cara de buena? Qué linda. Bueno, está en mi cuarto por diferentes razones ahora mismo. Quiere mimos. Esperen un segundo que me está haciendo con la patita. Tengo que grabar, tengo que trabajar. Bueno, esa era básicamente la noticia. No hay noticia, en realidad ya lo conté a través de mis redes sociales. Si no me siguen ahí, la noticia ya pasó. Pero nada más les quería decir, porque por ahí si ven una cola en el fondo moviéndose, dicen, ¿qué es eso? Ahí está. Es un perro. Es una perra. Bueno, básicamente esas son las noticias. Tengo entonces 2 gatas, que son Cele y Perdi. Perdi viene del nombre Perdida porque la encontramos estando perdida. Nunca encontramos a los dueños, así que se quedó en casa. Se quedó en casa, se adoptó sola en realidad. Y después a la perrita que es Frida. Ahora, en cuanto a Cele, siempre me olvido de decirlo, pero en realidad hace mucho tiempo hicimos esto. Los buzos, la merch con la imagen de Cele y él una vez más del canal. Así que si quieren eso, también están las páginas internacional y nacional, es decir, de Argentina, para comprarlo. Ahora, si quieren ver material, fotos, videos, lo que sea acerca de mis mascotas, lo tienen en mis redes sociales, que siempre hago posteos acerca de qué tan lindas salen en las fotos, porque son unas diosas. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. En el video de hoy vamos a hablar de una asesina a sangre fría. Sin embargo, esta historia es mucho más profunda que simplemente eso. Hoy vamos a estar hablando del caso de Lisa Donlon. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Acá tienen mi Twitch, que ya estoy por volver a grabar en Twitch, por si quieren ir a acompañarme leyendo. Y sin nada más que decir, comencemos. Si están suscritos al canal sabrán que, en la mayoría de los casos, los videos comienzan contando la vida temprana de los protagonistas. Sobre Lisa no hay mucha información disponible de su vida antes del crimen, pero esto es lo poco que se sabe sobre ella. Lisa nació en el año 1973 en Carolina del Sur, Estados Unidos. Sobre su vida previa a su matrimonio no hay registros públicos, pero se sabe que contrajo matrimonio con Jason Donlon, un oficial de policía, el 4 de julio de 1995 en Greenville, Carolina del Sur. Sin embargo, la pareja transitó momentos duros y, a pesar de llevar más de 12 años casados y de tener 3 hijos, las cosas para ese entonces no marchaban bien. Luego de pelear en Irak con el ejército, Jason regresó a Estados Unidos en 2006 y él y su familia se instalaron en Alaska, donde Jason comenzó a trabajar como técnico de computadoras para la Armada Nacional. Pero un tiempo después de su llegada al lugar, Lisa pidió una orden de restricción contra Jason. En la declaración que hizo en aquel momento, Lisa dijo que Jason había tenido comportamientos violentos. Dijo que él la golpeaba, la amenazaba con armas, la ahorcaba hasta dejarla inconsciente e incluso llegó a arrojarla desnuda fuera de la casa en pleno invierno, mientras uno de sus hijos los veía. A pesar de todos estos hechos, Lisa tenía miedo de denunciarlo, pero el 6 de noviembre de 2006 finalmente pidió la orden de restricción cuando, días antes, ella le había pedido el divorcio y él se fue de la casa y volvió con 2 revólveres. Esa parece ser que fue la gota que rebalsó el vaso. En su declaración, Lisa dijo lo siguiente: él empacó sus cosas y le dijo adiós a los chicos. 20 minutos más tarde volvió con sus 2 armas cargadas. Me estaba forzando a que llamara a la policía ya que él quería que un oficial le disparara, así no parecía un suicidio. Tengo miedo de enfrentar a mi esposo antes de que nos divorciemos. Tengo la sensación de que él puede usar sus armas fácilmente y no quiero generar ninguna situación que pueda alentar eso. Lisa obtuvo entonces una orden temporal de alejamiento, pero 2 días más tarde, el 8 de noviembre, fue el propio Jason el que pidió el divorcio, además de la custodia de sus 3 hijos. Años más tarde, Lisa explicó que Jason hizo esto porque sabía que no tendría manera de ganarle en un juicio.
Lisa no tenía ninguna propiedad a su nombre, ni un empleo, ni un abogado. Básicamente, Jason pidió el divorcio para extorsionar a Lisa a que se quede con él. Pero Lisa dijo que él también le había prometido que las cosas irían bien y que buscarían ayuda para resolver todo lo que estaba pasando en su matrimonio. Para finales de diciembre de 2006, Jason dio de baja el pedido de divorcio y la familia continuó con su vida. Durante el juicio de Lisa, unos amigos de Jason declararon que sabían sobre los altercados físicos que tenía la pareja y que en su momento se habían ofrecido a ayudarlos, sobre todo a Lisa, pero que finalmente eso nunca sucedió. Los amigos de Jason lo describieron como alguien con un temperamento frágil. Con el paso de los años, la violencia pasó a ser tortura y Jason comenzó a abusar sexualmente a su esposa, además de golpearla. También comenzó a atarla y amenazarla, además de forzarla a tener sobredosis de medicamentos. Días antes de los hechos, Jason ató a Lisa al techo de la habitación y la roció de combustible para luego intentar quemarla viva, cosa que al final no logró. Además, retuvo a Lisa en contra de su voluntad y la tuvo encerrada por días en un cobertizo. Todos estos abusos físicos muchas veces ocurrían enfrente de los hijos de la pareja y siempre eran seguidos de abusos sexuales. Lisa también declaró que en un momento buscó ayuda en un refugio para mujeres, pero que Jason la encontró allí. Recordemos que él y Lisa vivían en Alaska, uno de los estados más grandes y menos poblados de Estados Unidos. Para Lisa era casi imposible escapar de Jason y mientras las agresiones crecían también lo hizo su desesperación. Con este contexto entonces, pasemos al día de los hechos. En la mañana del 7 de octubre de 2010, Jason se despertó y llevó a su hijo mayor a la escuela. Luego regresó a su casa donde Lisa estaba preparando a los otros 2 niños para el colegio y se acostó de nuevo a dormir. Fue allí cuando de improviso Lisa tomó un revólver y apuntó contra Jason, quien estaba dormido boca abajo. Lisa le disparó 5 veces a la espalda y una a la cabeza, matándolo. Luego de eso, Lisa tomó el teléfono y llamó a la policía para confesar haberle disparado a su esposo. Los oficiales no solo se encontraron con una mujer que había matado a alguien de 6 balazos, sino que también pudieron ver que 2 de los 3 hijos de la pareja estaban en ese momento en la casa. Entonces, en aquel instante, Lisa no fue arrestada porque el abogado de distrito, Roman Kalitiak, pensaba que ella no se iba a escapar a ningún lado y que encima tenía a sus hijos ahí, así que probablemente no intentaría irse sin ellos. Además, concluyó que las heridas que Lisa presentaba tenían sentido con la historia de maltrato que les contó. Todo esto, de todas formas, resultó muy extraño cuando él mismo decidió llevar a juicio a Lisa, a pesar de haber dicho que las heridas que presentaba contaban la misma historia que ella. El juicio contra Lisa se llevó a cabo finalmente en octubre de 2012 y el fiscal a cargo del caso era Roman Kalitiak. Lisa iba a ser juzgada por homicidio en segundo grado y se estimaba que podía recibir una condena de hasta 99 años en prisión. Para Kalitiak, Lisa tenía recursos para escapar de su esposo y de los abusos, y también creía que la cantidad de balas que recibió y cómo las recibió fueron un claro mensaje de venganza. También se habló de que Lisa había matado a Jason por un tema de dinero para cobrar su seguro de vida de $400,000. Sin embargo, los abogados de Lisa defendieron a la joven madre y reafirmaron que todo lo que Lisa hizo fue en defensa propia de los abusos. Los abogados de Lisa también argumentaron que Jason tenía planeado asesinarla aquel día y que ella simplemente advirtió la situación y decidió accionar antes de que fuese muy tarde. Por otro lado, los testimonios de los hijos de Lisa y Jason fueron clave para determinar que la situación de abuso no solo existía, sino que era muy grave. Otro testimonio que sirvió bastante para aclarar la situación fue por parte de un amigo íntimo de Jason. En el 2013, Richard Sheets testificó que a principios de octubre del 2010 había recibido un mensaje de voz de parte de Jason en el cual se lo notaba muy preocupado. Este decía: "Llámame porque realmente te necesito. Algo terrible pasó". En ese momento, Richard solo pudo pensar en que Jason le había hecho algo malo a Lisa, que podía haberla lastimado o incluso matado. El propio amigo de Jason pensaba eso de él. Además dijo que en el 2007 Jason ya le había confesado que las cosas habían escalado y que había comenzado a pegarle a su esposa. La esposa de Richard dijo que la forma en que Jason trataba a su esposa, a Lisa, era ya preocupante y que le daba la impresión de que
no la veía como una persona. Jason tenía un terrible temperamento. Resulta que el día 3 de octubre del 2010, Jason había encontrado mensajes sexualmente explícitos en el celular de Lisa. Los mensajes eran con un compañero de trabajo. Lo que hizo después fue mostrarle dichos mensajes a sus 3 hijos, tomar a Lisa, llevarla y dejarla en la casa de su compañero de trabajo, el mismo con el cual se había mandado los mensajes. Después de eso, tomó el teléfono de Lisa y no se lo devolvió. Fue hasta donde se encontraba el superior de ella en el trabajo y le mostró los mensajes con la intención de que le hiciera algo, de que tal vez tuviera consecuencias laborales. Pero el supervisor le dijo que no había nada que hacer, que esta situación no tenía nada que ver con trabajo. Lisa terminó diciéndole a Jason que no había pasado nada y que solamente habían llegado a besarse con su compañero de trabajo. Pero Jason no le creyó y pasó a hacer cosas mucho más serias. El 6 de octubre, Jason compró algunas agujas de coser y una botella de Everclear, es decir, alcohol. Le mostró a la familia entera videos de torturas y más tarde torturó él mismo a Lisa con lo que había comprado. Ahí fue también cuando amenazó con que los iba a matar a todos. Después de esto es cuando rocía el Everclear, es decir, el alcohol, en el pecho de Lisa para después amenazar con prenderla a fuego. Parte de la tortura que Lisa tuvo que sufrir fue que su esposo la levantara en el aire desde el techo mientras le pegaba y la hería con las agujas que había comprado. Todo esto Kalitiak quiso hacerlo pasar como una sesión de sadomasoquismo, es decir, como que los dos estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo, cosa que Lisa negó rotundamente. La verdad es que el solo hecho de implicar tal cosa a cualquier persona le parecería perverso. Para peor, en los últimos días de abuso antes de los hechos en sí, Lisa vivía encerrada en una cabaña de 12 por 20, que para que se den una idea no era más que un cobertizo donde originalmente se guardaban las cosas de jardín. Y, además, no es que había una necesidad de vivir ahí, más bien Jason la obligaba a estar encerrada en el lugar, diciéndole que mataría a sus hijos si se iba. También había que tener en cuenta que este hombre sabía dónde lastimar a Lisa para que no se viera. Encima de eso, el hecho de que no la dejara salir y la hubiese alejado de sus amigos y familia hacían casi imposible que alguien notara lo que le estaba pasando. En el juicio se discutió si las heridas que presentaba eran o no de abuso. De hecho, casi se quedan con lo que decía el fiscal, esto de que tal vez no era abuso y que tal vez algunas cosas eran consentidas, pero con todas las otras pruebas, el relato de Lisa logró comprobarse. El juicio se extendió varios meses mientras se recopilaban pruebas, pero finalmente Lisa fue declarada no culpable el 3 de abril de 2013, ya que había actuado en defensa propia, luego de haber pasado 3 días encerrada mientras era torturada y violada por Jason. Aunque fue declarado que Lisa mató a Jason en defensa propia, se la descalificó para cobrar el seguro de vida de casi $400.000. Y mientras que un jurado había determinado que Lisa había cometido el asesinato en defensa propia, la corte no hizo lo mismo. Se determinó que lo había matado con intención y no en una situación en la que estuviera en peligro inmediato. Lo que el juez H. Russell Holland dijo en aquel momento fue que Lisa se levantó, tomó el arma y disparó en lugar de levantarse, tomar el arma y salir a pedir ayuda a su vecina, quien seguramente la hubiese ayudado a llamar a la policía y que dadas las marcas que tenía Lisa en el cuerpo, sin duda hubiesen arrestado al agresor. Toda esta conclusión obviamente es un montón de suposiciones que no sirven tanto en una situación así de impredecible. Aún así, Lisa quedó libre, aunque no pudiera cobrar el seguro de vida. Finalmente, Lisa pudo reunirse con sus hijos, quienes tenían 15, 13 y 11 años en aquel momento, y declaró ante los medios que solo se enfocaría en ser una familia normal. Además, lo primero que dijo cuando le preguntaron qué haría ahora que era libre, fue que se iría a casa a comer con sus hijos pizza y mirar tele, que iría a abrazar a su familia. Igualmente, apenas salió de la cárcel fue a un restaurante a pedir lasaña, que era la comida que más extrañó mientras estaba encerrada. Este es un caso entonces poco común. En líneas generales, si ya conocen mi canal, sabrán que en casos de violencia de género y abuso sexual, las víctimas pocas veces logran defenderse de sus abusadores, y es incluso menos frecuente que no sean llevadas a juicio por sus actos de defensa propia. El caso de Lisa es un caso especial por el hecho de que logró obtener justicia y se reconoció que lo que hizo fue, definitivamente, en defensa propia, y que en verdad había sido el último recurso que tenía disponible. Después de años de abuso de todo tipo, después de años pidiendo ayuda, Lisa no tuvo otra opción que defenderse como pudo y de la manera que pudo. El hecho de que inmediatamente llamara a la policía y declarase su crimen indica que no lo hizo por despecho o venganza, sino que refleja la realidad de su situación.
Este no es el primer caso de mujeres que se defienden de sus parejas abusadoras que vemos en este canal, sino que también hemos hablado del famoso caso de Lorena Bobbitt, quien actuó en defensa propia tras vivir años de abusos físicos y sexuales. Igual que Lorena, Lisa pasó a la historia como una de las pocas que logró obtener algo de justicia tras años de vivir una situación de violencia con sus parejas. Una de las cosas que más impresionan en este juicio es no solo la falta de tacto de parte del fiscal de distrito, sino que también es increíble que pudiera decirle ciertas cosas como las que ya les comenté a una persona en una relación tan violenta. Les voy a dar ahora otro ejemplo de lo que dijo. Elegiste violencia doméstica, violación e insultos por sobre el divorcio y un poco de lucha financiera. Todo esto cuando Lisa ya había explicado que se quería ir, pero su esposo la había convencido de que no iba a ser capaz, de que jamás se quedaría con la custodia de sus hijos y sabiendo que él no detendría los abusos hacia ellos. Lisa no podía irse y dejarlos. Y como ya les mencioné, también tuvo el tupé de afirmar que las heridas de Lisa debían ser parte de un juego sexual consentido. No se conocen más datos públicos sobre la vida de Lisa actualmente, pero se sabe que en este momento tiene 49 años y que sus hijos tienen 22, 24 y 20 años de edad. La historia de Lisa fue documentada en el libro United States of True Crime, Alaska, donde se cuentan los casos más conocidos de cada estado del país. Así que si quieren leerlo, ahí tienen el nombre para que vayan a buscarlo. Y eso entonces es todo por hoy. Hasta acá llegamos con la información. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.